hasta conseguir la gran combinación. Que tenía asuntos del Esto trabajo. aparece. Esperaba que Fer me enviara mensajes de cómo se la pasó, pero no hubo nada. Solo Ok, algunos esto es estados donde simple, se como veía en el siempre. gimnasio, pero no podía ver con quién Ok, estaba. esto es Le envié simple. un Tenemos mensaje a que Fer, conseguir me a la respondió gran si estaba bien, le combinación, pedí que pasara pero por mí, tenemos que contestó conseguir, estaba pero ocupado. tenemos Lo que entendí llenar y tomé otro nuestra autobús para la base de casa. puras Llegué cerca de grandes las 8 de la noche y lo combinaciones. encontré dormido. Al día siguiente, Antes de que de se ir vaya a trabajar, Trulimero, le pregunté a Trulichina. Fer sobre su fin de Trulimero, semana. Trulichina. Estuvo agradable. Perfecto. Se veía emocionado contándomelo. Antes de Grapus, que él se fuera, le dije: Grapus, ¿hay algo que quieras contarme? No, te veo luego. ok. Esto me hizo sentir celos. Está No sabía bien, quiénes eran un estas din chicas de y Don solo me Va. llegaban preguntas. ¿Cómo son ellas? ¿Se parecen a mí? ¿Dónde las conoció? ¿Cuántas citas tenía? ¿Y qué tienen ellas que yo no tenga? Yo Esto no me tengo generó Robux. inseguridades, generándome una Pero sensación hoy me de compran malestar Robux, dentro de mí. Me sentía pero no atrapado me en voy un mar de de dudas. Robux Esto en un estaba juego. afectando mi autoestima y seguridad Copia. en la relación. Necesitaba respuesta, pero cada que Fer salía las dudas crecían. Tenía una lucha constante entre confiar en Fer y enfrentar mis inseguridades. Estos celos iban bajando Digo, con los Camelo días. Dorado. Dejé de salir con esos hombres y regresaba Tralalero, emocionada tralala. por ver a Fer, pero no siempre estaba. Pero cuando él estaba lo veía tan feliz, tan ¿Qué enérgico y necesito atractivo. para un Una reverse? semana en particular que quise Necamba, pasar Labu con y él, pero se Purpur iba temprano, Patapín. llegaba tarde, me sentía sola y comencé a extrañarlo. Lo que más me dolía era no saber quién era la persona que lo estaba haciendo feliz. Los celos se apoderaban de mí, no me dejaban concentrarme. Intenté Voy a ver salir qué con me otros sale. hombres, pero ellos no querían escucharme. Intenté contarle esto a Elías, pero él solo quería pasar el rato. Entonces llegó Aparece mi una gran oportunidad, las vacaciones que combinación. planeamos. Sabía que era el momento para terminar mis celos y Me esta alcanza relación abierta. para Pedí una la semana de gran La grande vacaciones, preparé combinación. mis cosas y Borbalón las y para Luli salir Loli. el sábado. también para Bumbar Loli Luli Loli. ¿Estás listo? Aparece La una vaca vaca. Saturno, Para Saturnita. nuestras vacaciones, También estaba mirando. un din 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 Diviértete dum. mucho. Vamos a ir juntos, ¿cierto? Ya tengo planes esta Aparecieron los semana. tralaleritos. Esto me dolió y sentí Los celos tralaleritos. enormemente, Los pero me compro. contuve. Es para parejas. Genial, puedes Voy a llevar ver a si tu amigo. puedo activar la Ya máquina sabes que no estás Rainbow. sola, que yo no pueda ir no No quiere puedo. decir que no puedas divertirte. Me dio un beso y se fue a la habitación. Tenía razón, yo no podía arruinar sus planes. Le marqué a Elías y Vendo aceptó la este. idea. Pensé que todo saldría Agarro bien. el dinero. El primer día fue perfecto, pero el resto del tiempo Elías no solo me ignoró, comenzó a coquetear con otras chicas enfrente de mí, no me prestó atención. Si bien Chef la Abracadabra. comida era entretenida, Compro el estaba Chef sola. Abracadabra. Mientras tanto Fer se estaba divirtiendo, subiendo fotos a sus estados, estaba acampando en el bosque y se veía tan feliz, tan guapo y divertido. Entonces subió una foto abrazando a una chica, me dio Graipus celos, me Metusi. llegaron preguntas, Compro a esta chica Graipus es su relación Metusi. abierta, es con ella con quien sale, que tenía ella que no tenga yo. Me comparé con ella en muchos aspectos tanto físicos como mentales. Pasé el resto del día mirando sus estados una y otra vez. Traté de relajarme el resto de días, pero él seguía subiendo estados. Ahora estaba en una montaña y Agarro seguía el abrazando dinero. a esa mujer. Sentí un ataque de celos y Vendo quería el Chef. reclamarle, pero no podía hacer nada. También Estaba vendo en nuestros Bumbar Loli acuerdos. Luli Me quedé Loli. en mi cuarto triste y sola. Elías regresó entrada la noche con dos chicas, invitándome a tener un encuentro con ellos, pero lo rechacé por el Jirafa asco que me daban. celeste. Jirafa Cancelé celeste. mis vacaciones y regresé a casa. Estaba Otra. un día Jirafa por lo celeste. feliz que Fer era sin mí. Al día siguiente Fer llegó a casa, se sorprendió al verme. Sucedió algo que regresaste antes. Agarro la Para plata. nada, es solo que el lugar se llenó de gente molesta y me terminó hartando. Y En total cuéntame, tenemos ¿cómo te 4 fue? billones Fue que increíble. nos alcanzarían Me contó para todo lo que 4 hizo y se grandes veía feliz. Se combinaciones. divirtió mucho esta semana. Platicamos durante horas hasta que dijo: Es verdad, no hay Y literal despensa, tenemos que debemos llenar comprar nuestra más. base de grandes Cierto, Cocofanto combinaciones. elefante. nos fuimos juntos al mercado. Sí, Se es de veía que me tan bien saltó muchos escondidas. cocofantos Pasamos de por el elefantos pasillo para de este galletas. momento, Él para siempre me compraba en unas, este aunque yo no momento se lo dijera, comprar uno, pero no esta ocasión no importa. tomó ninguna.
Agarro la Decidí meterlas plata. yo misma al carrito, me distraje un poco con mensajes de trabajo, entonces miré a Ger con una Aparecieron mujer los bastante tralaleritos, bonita, no ¿ves? podía evitar los celos. También Quería aparecieron tocarla, dos agarrarle los pelos y cocofantos. arrastrarla. Me acerqué a ellos y a él no No me parecía queda más importarle, espacio, así que me va a entonces tocar vender al Gabriela, cocofanto. esta es Carmen, mi prima. me sentí Voy a aliviada. mirar qué más Compramos vendo. algo de comida rápida y cenamos en casa. Al mismo Pero estuvo la instante mayor tengo parte que de ese vender tiempo hasta cerca de las 8 de la noche. Me metí a al la otro habitación y me di cocofanto. cuenta que teníamos mucho tiempo Un sin din, hacerlo. din, din, Quizás din, esto din. aliviaría el ambiente y un poco de mis celos también. Me alisté para recibirlo y cerca de las 10 de la noche él Pero entró. después de haberlo ¿Quieres comprado pasar me va la a tocar noche? venderlo. Sí, Pensé que se lanzaría sobre mí, pero en lugar de eso Agarro prendió la su consola plata. y se puso a jugar en línea con alguno de sus amigos. Decir que me puse triste fue corto, sin embargo me dio una idea. Recordé que tenía una fascinación por Chun-Li, muchas veces lo miré Voy a verla con mirar que bastante amor. Brainrot de Entonces diamante tuve mi plan, teñido. compré un disfraz en línea. Cuando me llegó pedí salir antes del trabajo, llegué a casa y me alisté, me bañé lo mejor que pude y me perfumé, lo esperé en la sala. Cuando él entró se sorprendió, él sabía que no me gustaban estas cosas pero lo quería impresionar, pero él solamente me dijo: te queda bien. Lo vamos a comprar nada más para el Incide. Cocofanto elefante. No, gracias. Apareció un tralalero. Tralalelo, tralala. También para el Incide. Me sentí tan triste y vacía que las lágrimas salieron sin control. Me sentía animal, pero me miró preocupado. Al menos En vez de para el Incide no lo vamos a borrar. Vamos a borrar a la jirafa celeste, que da mucho menos de plata. ¿Quién es usted? Él no me contestó, me pregunté muchas cosas enojadas. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿La amas? ¿Qué nos diferencia? Siguió sin responder, esto me entristecía más. Dime, Fer, teníamos un acuerdo, si la amas más que a mí, Voy a no tiene mirar sentido que que- vivas. Amor de mi vida. No tengo ninguna Voy a cita. mirar que ¿Qué? ¿Te Brainrot, ves más feliz en estos dioses últimos y secretos he tiempos? Y esas chicas tenido de tus de fotos, cada esas uno. salidas nocturnas, Mientras tus van aventuras apareciendo de fines de más. semana. Tu decisión de abrir la relación me dolió, pero de verdad quería verte feliz, así que acepté. En 52 minutos aparece Brainrot Go. La razón por la que regresó tarde es porque volví a entrenar kickboxing. La vez que no fui por ti a la Vendo casa de tus este. padres estaba en un torneo, gané el segundo lugar. Oh my Tenía god, estos apareció pasatiempos la antes, segunda pero gran cuando salí contigo combinación. lo dejé de lado porque de verdad me gustaba más salir contigo. ¿Y qué pasa con La las grande vacaciones que combinación. tuviste? Me Gasto afectó un mucho tu billón para decisión la gran y te dejé de ver como mi combinación. novia, y ahora eres más como una buena amiga. También me hice Apareció cargo de un todo en la din, casa. din, 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 ¿Recuerdas dun. que no has pagado Una nada vaca. desde que empezaste La vaca todo Saturno, esto? Saturnita. Lo que nos Entiendo que importa puedas es la ayudarme en el vaca. trabajo, y la verdad no quería La vaca presionarte. Saturno, Saturnita. Nos va a Entonces, tocar una vez vender se al me quitó tralalero los y a ojos. los din, Lloré din, mucho din, al din, darme dun. cuenta de mi error. Era una tonta. No me había dado cuenta lo egoísta que había sido con él. Estoy Perdón, considerando debí vender haber sido una mejor vaca. contigo. No Pero debí bueno. culparte por no recoger mi paquete. Voy a Y mirar más porque cuál te es obligué a el- verme salir con otros hombres. Platicamos un par de Voy a horas. mirar le cuál pedí es una el segunda peor oportunidad, pero me dijo que ya Brainrot no me ama. Solo Estoy me quedé empezando a un poco. Le considerar supliqué hasta vender que me la dijo: vaca y después los Necesitamos terapia tralaleritos. individual. Tú necesitas recuperar la chispa que Voy a perdiste mirar sobre qué mí. Rainbows he Sé que tenido. necesito mucho trabajo Apenas para he tenido un recuperarlo. tralalero, La verdad, tralala, me hizo Rainbow. darme cuenta de todos los Eso va a errores que estaba cambiar. cometiendo. Espero lograr reconquistarlo, pero lo veo difícil. Aún vivo con él porque no puedo pagar la renta por mí Aparecieron misma. los La verdad, tralaleritos, fue una pero ya decisión los que tomé. perdimos. Así que, ya que Papi, préndeme el moco, por favor. Alex, usted no aprende, ¿verdad? Pensé que pasaría acá, poco tiempo antes de que intentaran México, hacerme algo, pero no fue así. calendario, Estuve casi todo un año hasta que mi cuñada regresó. 25. Al fin conseguí cámaras para mi con casa su y un álbum fin de del seguridad. No le he contado a mi familia sobre esto, pero hasta el momento nadie ha intentado robar. Creo que la forma en que los asuste antes los hizo entender la situación. Los Decidí grandes arrojar mis dos habitaciones a dos amigos míos. El están trato que les empezando di a dar fue mucha demasiado plata. bueno para dejarlo pasar. Los Son inquilinos tralaleritos fantásticos que saben cómo dejarme en dorado. paz cuando lo necesito. Esto me ayudó a tener mayores ingresos, incluso después de Me pagar va la a hipoteca tocar y los impuestos sigo vender teniendo a suficiente para ahorrar. Cuando se enteraron que la alquile mi vaca
casa mi casa, cuñada turnos explotó a obligando a mi madre a encararme. todo eso será después. Para desconocidos en lugar de a tu propia familia. En primer lugar entraron a mi casa de Chef forma desagradable y Abracadabra. no quiero a ese tipo de personas en mi hogar. Chef Además no hay Abracadabra. suficiente espacio Para para Dan y mí, toda su sí. familia y mi cuñada me provoca todo el tiempo Vendo cuando está esto. cerca de mí mientras todos se reían. Y sobre todo las personas que Se están me en va, los se me cuartos va, se son me va, se bastante me va, agradables se y me me va. llevo muy bien con ellos. Pero somos familia, debemos Ray, ayudarnos, debemos No se me apoyarnos fue. siempre. No sabes lo que es la No, vida. no, no, no. No seas mala ¿Por persona. qué tan Pensé mala que eras buen suerte? hijo. En momentos Terminaste. indebidos Sí, solo quería desquitarme. empiezan a Sabes, salir estoy brincos desesperada. tan Después buenos. de eso no supe nada de ellos durante un tiempo hasta Se me que va, se me enteré va, de se algo de me- mi cuñada. se nos Sabía va, que era una mala se nos persona, va, manipuladora, no se nos fue. reina del victimismo, pero No se ahora nos cayó fue, más no se bajo. nos fue. Resulta que el hijo menor Se nos de va Dan el no era tralalero, suyo, se al nos va parecer el- tuvo una aventura, algo que ciertamente no me sorprende, pero Mua, igual fue un golpe mua, duro para mua, ellos. na, na, Afortunadamente na, para na. Dan, logró que el juicio terminará a su favor. ¿Qué hago acá en viendo parte al porque vivimos en tralalero? un estado sin culpa, Tengo que incluso correr consiguió rápido. que quitaran su Que nombre del borro, que certificado. borro. Los Entonces todo tuvo sentido. tralaleritos La es peor el gesto esto segundo era mi cuñada. peor Desde que brinco, no pudieron Dios. quitarme la casa, el ambiente se volvió pésimo en su hogar. De alguna Ray manera se le había Cosmetos. metido en la cabeza la idea A de ver que yo le cuántos daba el son dinero. los Fue su idea el tralaleritos venir a mi dorados fiesta comprados. navideña para ganarse mi favor. Adiós, También vaca la idea de dorada. pedirme dinero para conseguir su propio apartamento, pero le dio un baño de realidad cuando le explicaron cómo estaban las cosas. Los Todos tralaleritos. estos años sumergidos en su toxicidad los había hecho culparme a mí de Rápido, todas sus rápido, vidas, rápido, pero tengo cuando que ocurrió el revisar incidente que- de la policía, que todo el borro. teatro se le vino abajo. Ellos no querían venir a mi fiesta de Navidad cuando los delaté, pero mi cuñada los presionó a hacerlo. Pensó que si llegaban no los echaría. Una brillantez de su parte, pero contra todo pronóstico lo hice, y no solo yo, toda la familia la desenmascaró. Creo que esto fue la gota que derramó el vaso para que no escucharan más a mi cuñada. Esto también nos hizo meterse más a la iglesia, aunque llevaban años sin ir. No es mala idea de su parte, pero deben entender que ser más religiosos no les da una Bananita oportunidad en sus vidas, pero Carísimo. espero que al menos lo estén intentando. Vinieron a mi casa junto a Dan para disculparse, eso me sorprendió. Al También parecer sabían de mi necesito- cuenta en Reddit y luego de ver un video necesito a animado de lo que sucedió Floriflora entendieron un para poco mi decir- punto de vista, aunque no Lo les agradó, perdemos, lo vieron todo lo perdemos, que lo sucedió. perdemos, lo De perdemos, verdad lo lamento perdemos. todo lo que hicimos, no tengo palabras para disculparme por todo lo que sufriste estos años. Código. No esperaba esto. Mi padre no es buen actor, así que su disculpa fue genuina. Te perjudicamos mucho todo este tiempo, de verdad solo somos una bola de narcisistas y mediocres, no sabes cuánto lo siento. Pero todo fue por mi ex nuera, ella nos manipuló todo este tiempo. Dijeron eso como quitándose Bambini la culpa, Crostini. pero de igual forma ellos también hicieron cosas porque quisieron. Hemos estado yendo a terapia para mejorar. ¿Qué te parece si vamos a una terapia familiar juntos? No, Agarramos el gracias. dinero. Dan no se disculpó en ningún momento, pero parecía arrepentido cada vez que se mencionaba el pasado. ¿Cuánto nos Su da la matrimonio vaca? se desmoronó muy rápido 500.000, después de no no nos tenerme sirve. como la oveja negra, la total repulsión de la familia y los constantes mensajes Pero sí en las nos redes sirve esto sociales. dorado Mi para familia al fin Valencia. se dio cuenta de la verdadera cara de mi cuñada. Incluso cada que podía les enseñaba fotos de caravanas en oferta para que al fin se mudaran al patio y les dejaran la casa principal. Deben hacerlo y vivir en una comunidad de ancianos normales. ¿Y Gafas qué te parece si terrestres. ustedes se compran la caravana y cada quien tiene su espacio? No debo Muchas hacer eso. gracias, Yo soy pero la no. hermana aquí. Eso no va a Pero lo pasar. tenemos en el Ella pensaba que tenía la autoridad al ser la mamá de todos los niños de la casa, pero cuando no conseguía La lo que vaca quería Saturno, tomaba a su Saturno. bebé y Solo desaparecía Palíncide. durante días. Estaba bien porque aún contestaba los mensajes, pero 45 siempre que minutos regresaba estaba más Brain molesta Global. porque a nadie le importaba realmente si le sucedía algo. Tampoco quiso ir a la iglesia, pero Dan sí fue junto a sus hijos a excepción del pequeño porque mi ex cuñada lo impedía. Realmente no sabía qué tan grave estaba la situación con su ex esposa, pero según lo que me Solo contaron mis padres fue necesito uno grave. de los dos Pensábamos que Dan camelos, era así que completamente sumiso a esa compro el mujer más hasta que la acusó de cercano. serle infiel aproximadamente por el mes de marzo. No sé qué cosa fue la que lanzó la sospecha en Dan, pero algo había florecido. En secreto le había hecho exámenes a sus hijos para demostrar que eran de él. Los También primeros para tres eran de su Blueberry sangre, pero el último resultó ser obra del engaño.
Quizás la prueba más concreta era su cabello, era demasiado claro para ser de alguno de ellos. Mi cuñada evadía el tema con que era porque es muy pequeño, pero con el tiempo no me 21 cambió. billones. Enfrentó a su esposa frente a nuestros padres. Explícame esto, ese niño no es mío. Al parecer no soportó que le dijeran sus verdades y soltó en llanto. Perdóname, fue un error. Yo no quería, él me obligó. Sabes que solo te amo aquí, no me dejes. Pero Dan estaba implacable, no dudó en nada, le presentó La todas las jirafa. pruebas de Jirafa celeste. llamadas, mensajes y fotos, incluso ubicó al hombre con quien la había engañado, tenía el mismo cabello, así que es muy seguro que Solo sea su. Palín Fue sigue, tan mala para luego la ocultar su vemos. aventura que logró reunir toda esta información. Valerina Capuchina Palín sigue. No pueden hacerme esto. Esta casa me pertenece Ballerina por derecho. Capuchina. Soy la madre de tus hijos. Solo eres una loca tóxica, lárgate de una vez. No te llevarás a los que sí son mis hijos. Rápidamente pasó de gritar a la agresión, terminó arañando la cara de Dan con sus manos, también le dejó un ojo morado a su hijo ya que este se metió en medio de la Orangutini discusión. ananasino. Fue inteligente que Dan estuviera grabando todo este tiempo, con esto tuvieron suficiente los policías para arrestarla, haciendo que los padres de mi cuñada manejaran un largo camino para pagar su fianza. También fueron a la casa de mis padres para recoger las cosas del bebé y marcharse. A los días apareció en mi casa porque al parecer yo era el siguiente en su lista. Tú eres la razón de mi existencia. Blueberry Tus Nick publicaciones en Reddit acabaron con mi vida, maldita, inútil, bueno para nada. No puedo asegurarlo, pero esto no es algo que ella haría. Tal vez estaba bajo la influencia de alguna sustancia. Las madres con niños pequeños son lo más sagrado del mundo. Renuncia a tu casa en este instante. No debe ser mucho pedir para ayudar a la familia. Si lo hubieras hecho, mi familia aún seguiría unida. Otra Cuando gran intenté hablar, se lanzó combinación. sobre mí tapándome la boca. Incluso La tenía grande la otra mano combinación. lista para golpearme. La aparté y le Los dije, no soy tralaleritos, alguien a quien pero puedes ahora amenazar. ya no. Lárgate de una vez o llamaré a la policía. Mis cámaras tienen grabado todo. Entró en pánico al Ahora escuchar tengo la tres palabra grandes cámara. combinaciones en solo 16 Cuando tú eres minutos. perfectamente eso, No, no ¿cómo trabajaste que para otra tener lo grande que tienes, combinación? engañaste a tu esposo La grande quedando combinación. embarazada, tus hijos son cuidados por mi madre, Otra gastaste el grande dinero de Dan hasta combinación. quedarse sin fondos Y y te eso crees con el derecho indica a tener el mi fin casa hasta el punto de 100% robarme. de los Deja de culparme por tralaleritos tus dicen acciones y no vuelvas tralala. a mi casa. Parece que entendió todo lo que le dije porque en ese momento se marchó de mi casa. Pero yo ya no estaba Tralalero, tranquilo. un Ahora que los hijos tralalero de que Dan no creo que corren ya lo peligro tengo del en- fuego cruzado, acudí a la policía presentando Así un es, yo informe lo por tengo la en agresión mi que recibí en los años pasados. Además, poner sus manos sobre mí ese día agravó todo. La grande Los combinación. oficiales tienen todo registrado y le di a Dan el video de mi cámara de seguridad para su abogado. Presente una orden de restricción contra ella. Se me concedió porque la mujer no está en sus sentidos. Desde entonces no ha hecho publicaciones en las redes, o al menos no las puedo ver porque tiene su Al perfil en fin privado. más, Espero al que su fin juego más de culparme haya fuerte. quedado en el pasado. Por el momento me ha dejado en paz. Durante el divorcio de Dan, supe que ella seguía con su amante. En un momento No tenía dije, idea de qué tipo de grande persona era, pero alguien combinación que se dorada. mete con una persona casada y además tienen un hijo no tienen muchos valores que digamos. Otro Ella siempre tralalero, dijo esto mientras tralala. duró la separación. Él ya no me merece, no es lo suficientemente hombre. No me puede dar el estilo de vida que merezco. De alguna manera se creía una esposa trofeo. Solo estás haciendo el ridículo. No eres tan atractiva para ser una esposa trofeo, además de ser una inútil en todo lo relacionado al hogar. No sabes ni cuánto cuestan las cosas y apenas conoces algo de qué hablar. ¿De verdad tienes la cara para decir algo? Al parecer esto la humilló lo suficiente como para salir corriendo y regresar a vivir con sus padres. Se vio obligada a trabajar en el Borro negocio de su blueberrinis, familia porque Dan le quitó el octopusinis. acceso a sus cuentas Es bancarias. para poner Sus otra grande tarjetas de crédito estaban combinación. revolcadas, se quejaba mucho de tener que ayudar en Ta, ese ta, ta, lugar, sa, pero ju. estoy seguro que sus padres serían los únicos que la contratarían por su historial delictivo Así que y más ya de una en década lo sin que trabajar no en me algo puedo relacionado centrar con es su en título. el El abogado de Dan usó todos sus el trucos para incidente. que el divorcio comenzara rápido, pero le costó una cantidad de dinero que desconozco. Esto hizo que mi cuñada quedara arruinada financieramente y ya saben lo que pasa cuando acorralas a un animal. Se defendió, pero la ley y sus finanzas no estaban de su lado. Sus padres tuvieron que pagarle un abogado y no era muy bueno. Se le ocurrió la brillante idea de llevar a su amante a testificar a su favor. Valerina Tenía una lengua Capuchina afilada. Rainbow. Mi amada fue perjudicada por un esposo incompetente, llevándola a buscar refugio en otro hombre. Estoy listo para asumir mi responsabilidad como padre.
Ballerina pero aún cappuccina. necesitamos la pensión alimenticia para ayudarla a ella y a su hijo. Como aún no quita su nombre del certificado por ley, merecemos esto. Eres un hipócrita, caballero. Aún le pides dinero a la mano a la cual le arruinaste el matrimonio. Esto lo hizo callar. Dan estaba listo para demandar al sujeto, pero para eso tendría que demostrar que mi cuñada lo ama más que al otro, pero desde que se le cayó su máscara no sabe si realmente lo hizo o simplemente era su boleto para tener comida. Ella intentó alargar el divorcio, pero el abogado de Dan y el juez impidieron esto. Tuvo suerte de que le tocara uno de los jueces más malos y menos comprensivos con los tramposos del Estado. Con todas las pruebas no pudo jugar a su papel de víctima, así que simplemente usó su verdadero yo. Se Con la necesitan avalancha de evidencia que se le 225.000 venía likes. encima decidió poner fin al divorcio rápidamente. jirafa Dan se celeste quedó ya con el lo tengo. 75% de las deudas de sus tarjetas y logró quitar su nombre del La certificado. última grande Mi excuñada se fue sin combinación pensión y ya me alimenticia voy. y con la custodia parcial de sus hijos, pero también sin la mayor parte de las deudas. Como tiene un ingreso propio por el trabajo de sus padres, puede pagar sus propias deudas. Puede ver a sus hijos y llevárselos el fin de semana, pero por alguna razón no ha hecho esfuerzos en estar con ellos. Algunas veces los llevo a comer, pero fuera de su casa, y ahora que han entrado a clases tiene menos oportunidades de hacerlo. Los padres de mi cuñada no vieron a sus nietos nunca, antes no lo hacía y eso sigue siendo así, quizás odian a los niños. Dan realmente amaba a su esposa, así que la traición de su engaño lo hizo caer en la bebida. La noche en que confrontó a su esposa, vino a mi casa con la cara cubierta de vendajes y un fuerte olor a licor. No estaba del todo borracho, pero me asusté al verlo así. No debes conducir ebrio, te puede pasar algo malo, Dan. Esto no significó nada al lado de la traición de su esposa. Como no quería molestar a mis inquilinos, metí a Dan a mi caravana. No dejo de beber mientras decía. Realmente fui un tonto al haberme casado con Elsa. Tralalelo, tralala. Tralalero, tralala, ya no. Qué irónico que este tiempo hablando haya sido lo más cercano que tuvimos en años a una conversación. Aunque no me pidió disculpas, El tiempo sí ya dijo. pasó hace un minuto, Soy pero ese hermano con pésimo gusto en las mujeres. conseguí Al menos sé que tú dos Grapus A Medusini. pesar de todo lo que hizo, sigue siendo mi hermano Monro. menor. De alguna manera logré quitarle las llaves de su carro y lo dejé dormir en mi caravana. Dos Grapus Estaba tan Medusinis deprimido y llorando que no quería normales. que nuestros padres y sus hijos lo vieran así. También Sinceramente temía que hiciera algo estúpido. si un lo tralalero, dejaba. Aunque tralala. lo hice entrar, no quiere decir que se ganó mi confianza. Pasó Fuera de un tiempo, tiempo fuera en de la caravana donde jugamos Una algunos vaca videojuegos Saturno, y vimos mi Saturnita, laptop. También Mongrow. me hizo preguntas de cómo había vivido en este lugar todo ese tiempo. Lo mantuve vaca ocupado Saturno, hasta que a mí me Saturnita. dio sueño. Le puse unas películas para que se distrajera en lo que se dormía. A la mañana siguiente aún seguía dormido. Le dejé medicina y una botella energética en la caravana, más una nota que decía que saliera por la puerta Y ahora trasera. sí tiempo. Se fue por la Entonces una de una la vaca tarde. Saturno, Un mes después vino a Saturnita. mi casa. Blood Drod. me puedes prestar la caravana. Una gran ¿Y eso? combinación. ¿Qué pasó ahora? Nada, decidí dejar en mi cuarto a mi hijo mayor, ya sabes, está en esa edad donde quiere Este privacidad y mismo las niñas no lo dejarían encantamiento, hacer. solo que en gran Tenías niñas, no combinación. eran 3 varones. No lo eran, solamente que les gusta También vestir así, una, pero ya dos, empezaron con sus cosas de tres, Entiendo, pero ¿por qué ahora? 4 mujeres. grandes La verdad, no tengo combinaciones. dinero Nos para comprarle, faltan si fuera el caso, me hubiera 1, venido. 2, 3, Al fin estaba 4. haciendo algo bien como padre, se la terminé dando para que la 5 usara por grandes mientras. Me dijo que combinaciones. compraría una en cuanto pudiera para devolverla. No, no le pedí alquiler por usarla, ella Nos está en un vemos agujero en el financiero por el divorcio. próximo. Además entendí En que el me va mejor próximo. si no guardo rencor y solo sigo mi camino. Mi padre le puso